Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a hablar lo que es parálisis del tercer, cuarto y sexto par craneal. Cuando hablamos lo que es la parálisis del tercer par craneal, hablamos de que puede causar una disfunción de los músculos somáticos a nivel superior, inferior, recto anterior y medial, tanto como oblicuo inferior y elevador del párpado superior, así como también músculos autosómicos, que es el esfínter pupilar y el ciliar. Una parálisis completa de este tercer par craneal va a presentar lo que es desviación del ojo hacia abajo y hacia afuera, puede dar una ptosis completa y la incapacidad de aducir, infraducir o supraducir el ojo. Las parálisis parciales del tercer par craneal son más comunes que las completas. Las parálisis de estas a este nivel pues presentan diferentes grados de limitación de la supraducción, la infraducción, aducción y diferentes grados de ptosis con o sin afectación pupilar. La parálisis del tercer par, en esta mayoría de parálisis cuando son aisladas, el resultado puede ser una presunta lesión microvascular en el espacio supraaracnoideo o el seno cavernoso. Las causas menos frecuentes o menos comunes va a ser aneurisma, ya sea por compresión, por tumor o alguna inflamación. Por ejemplo, que sea algún caso de sarcoidosis, alguna vasculitis, infección, por ejemplo, como una meningitis, que sea por infiltración, como un linfoma, un carcinoma y un traumatismo. ¿Cómo tenemos la pupila cuando tenemos presencia de afectación en este nervio? Pues la disfunción pupilar con esta parálisis se debe a la pérdida de información parasimpática y produce una pupila medianamente dilatada que responde mal a la luz. Debido a que existe pues alrededor de un 50% de mortalidad, ya que esta se asocia con la rotura de un aneurisma, se debe asumir que una parálisis traumática del tercer par con afectación pupilar o evidencia pues es de poner atención, ¿verdad? Por el porcentaje de mortalidad. El grado de progresión hacia la afectación pupilar es secundario a un aneurisma hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué debemos proceder? Tenemos que realizar una topografía computarizada, una angiografía, una angiografía por resonancia magnética, así como una angiografía por catéter dependiendo del escenario clínico y la consulta neuroradiológica. Así como también pues al realizar estos métodos angiográficos se puede detectar casi todos los aneurismas y en este lugar o en qué lugar se produjo lo que es el aneurisma para poder llevarnos a la parálisis del tercer par craneal. El término de parálisis completa con preservación de la pupila se refiere a casos en los que la función pupilar es normal, es decir, hay un tamaño igual de pupila y de reactividad de un ojo con otro, pero pues tenemos pérdida total del párpado y funciones motoras oculares de este nervio. Una parálisis completa del tercer par craneal con preservación de la pupila casi siempre es benigna, pueden ser secundarias a enfermedades microvasculares como lo que son diabetes mellitus, hipertensión o hipotensión o hiperlipidemia. Nosotros como médicos debemos obtener estudios como lo ya antes mencionado ante cualquier duda que exista, como recordando que se debe por rotura de un aneurisma hasta que se demuestre lo contrario. La presencia de dolor de cabeza y dolor periorbitario ayuda a establecer la causa de la parálisis del tercer par craneal. Antes de asumir que una parálisis del tercer par es microvascular, se debe de asegurar de que está aislada, o sea, que no hay otras parálisis asociadas, lo que también implica una evaluación a nivel de la sensación del paciente. La función del cuarto par se mantiene intacta y se puede confirmar si es una afectación a nivel del tercer par completo al documentar la intorsión al intentar mirar hacia lo que es hacia abajo. En un paciente con sospechas de parálisis microvascular se debe realizar una evaluación general. La acción está indicada para evaluar los niveles de glucosa sérica del paciente, presión arterial y niveles de lípidos. En adultos mayores, la detección de vasculitis mediante pruebas para la velocidad de sedimentación globular, que es la de Westergen, el nivel de proteína C reactiva, así como también considerar el recuento de plaquetas.
Si se produce una progresión, otras neuropatías craneales se pueden desarrollar o la mejora esperada no se produce dentro de 3 meses. Se debe de realizar neuroimagen para poder buscar una masa o lesión infiltrativa en la base del cráneo o dentro del seno cavernoso. Ocasionalmente va a ser necesario repetir los estudios y así como también la punción lumbar puede ser necesaria para detectar meningitis o algún tipo de inflamación o infección. La parálisis divisional del tercer par craneal este par craneal se ramifica en divisiones superior e inferior dentro del seno cavernoso y la fisura orbitaria superior. La afectación aislada de cualquiera de las divisiones suele indicar una lesión del seno cavernoso anterior o de la órbita posterior. El estudio diagnóstico inicial de la elección es la resonancia magnética craneal y órbita con material de contraste y supresión de grasa. Ahora bien, la regeneración aberrante del tercer par craneal. Aquí es común después de un trauma o compresión por aneurisma o tumor, pero no ocurre con la isquemia microvascular. Estos signos de regeneración aberrante primaria son prueba presunta de una lesión paracelular que se expande lentamente y más comúnmente por un meningioma o un aneurisma en la carótida dentro del seno cavernoso. Ahora bien, pasamos a lo que es la parálisis del cuarto par craneal. Esta causa una diplopía que empeora en la mirada ipsilateral. El paciente posee una inclinación general de la cabeza o mirada baja, por lo tanto casi siempre informan diplopía o una tendencia a cerrar un ojo mientras el paciente lee. El examen del ojo afectado revela una limitación al mirar hacia abajo en la posición de aducción, pero en la mayoría de los casos la motilidad ocular parece muy normal. Es esencial realizar pruebas de varillas de PACT o Maddox para poder demostrar una hipertropía que empeora con la mirada contralateral y la inclinación de la cabeza ipsilateral. Se hace una prueba de 3 pasos de Parks-Beichowski, que esto es un método algoritmo para identificar los patrones de motilidad que se ajustan a la disfunción. En estos 3 pasos encontramos el lado de la hipertropía en la mirada primaria. Se debe determinar si esta es mayor al mirar hacia la izquierda o hacia la derecha, así como también si es mayor al inclinar la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha. La exciclotropía en el ojo afectado se puede evaluar mediante la prueba de doble con varilla de Maddox y también con la oftalmoscopía indirecta. La parálisis bilateral de este cuarto par craneal se puede considerar siempre que se diagnostique una parálisis unilateral, especialmente después de un traumatismo cráneoencefálico. Los pacientes con parálisis bilateral presentan una hipertropía cruzada, es decir, el ojo derecho está más alto en la mirada izquierda y el ojo izquierdo está más alto en la mirada izquierda, en lo que es la mirada derecha. Ahora, puede haber una extorsión de 10 grados que se mide mejor con una prueba de varilla de Maddox y una esotropía en forma de V de más o menos 25 dioptrías prismáticas y una postura habitual con la barbilla hacia abajo. La parálisis suelen ser congénitas. Las causas reconocidas de parálisis congénita se puede incluir un tendón oblicuo superior anómalo, un sitio anómalo de su inserción o un defecto en la tróclea. Algunos casos de la presunta parálisis congénita del cuarto par son secundarios a una enfermedad benigna o un tumor, así como también los pacientes pueden permanecer asintomáticos hasta la edad adulta cuando sus amplitudes funcionales verticales disminuyen y se desarrolla lo que es la diplopía. Estos pacientes con este tipo de parálisis de larga duración tienen amplitudes de fusión vertical relativamente grandes. La resonancia magnética a menudo revela una disminución del tamaño del músculo oblicuo superior del lado afectado, y en pacientes mayores de 50 años una parálisis aislada suele ser causa por una isquemia microvascular. La función suele mejorar y normalmente se recupera en 6 meses. Es particularmente vulnerable el traumatismo craneoencefálico cerrado debido a su cruce dorsal único del mesencéfalo por la anatomía del mesencéfalo, así como puede resultar dañado por una enfermedad dentro del espacio subaracnoideo o el seno cavernoso. Ahora bien, con lo que es la parálisis del sexto par craneal, es el nervio afectado con mayor frecuencia
donde a nivel motor ocular aislado se da lo que es la parálisis. Esta se presenta como una diplopía horizontal que empeora con la mirada ipsilateral, relacionándose con un déficit de aducción y desviación que aumenta con la mirada hacia el lado afectado. Puede ocurrir un patrón de insuficiencia de divergencia o parálisis durante la fase de evolución o resolución a nivel de esta parálisis, de este nervio, y una mononeuropatía isquémica, la causa más común de esta parálisis aislada. La inflamación crónica del peñasco puede causar una parálisis de abducen ipsilateral y dolor facial, que lo llamaríamos más que todo un síndrome de Gradenigo. Esto va a ser principalmente en niños que tengan una infección recurrente del oído medio. Después de salir del espacio prepontino, es vulnerable que hayan ataques meningios o craneales o procesos como meningiomas, carcinomas nasofaringios. Estas parálisis aisladas en adultos mayores de 50 años suelen ser isquémicas. A nivel motor ocular, la utilidad en tales casos generalmente mejora con el tiempo y resuelve en los próximos 6 meses. Se debe de hacer una evaluación médica general, mas sin embargo, pues una resonancia magnética craneal es obligatoria si no se ha producido una mejora evidente después de 3 meses. La abducción deteriorada de un paciente menor de 50 años requiere pues que sea una evaluación aún más minuciosa porque puede ser causa de una neuropatía craneal isquémica. A los pacientes jóvenes se les debe realizar una resonancia magnética craneal y orbitaria con gadolinio. Esta parálisis del cuarto par suele ser la única a presentar un signo ocular de una fístula carotidio-cavernosa con drenaje posterior, o sea que por ejemplo el ojo blanco con síndrome de derivación se puede ver la fístula del seno carótido cavernoso. Si los resultados de las imágenes son negativos, la consideración adicional incluye evaluaciones para poder pues ya determinar dónde se pudo haber dado algún tipo de afectación. ¿Qué otras fisiopatologías pueden afectar o qué tenemos que realizar? Pues podemos hacer una punción lumbar. La leucemia y el glioma del tronco encefálico también son consideraciones importantes en caso de niños. Y otros posibles imitadores de este tipo de parálisis es el síndrome de Duane tipo 1, el espasmo del reflejo cercano, la miastenia gravis o una fractura de la pared orbitaria medial con atrapamiento. Gracias.